para esta sección le doy la bienvenida, como cada semana, al doctor José de Jesús López Almejo. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Braulio? Buenas noches. Muy contento de estar con ustedes como cada viernes. Qué bueno que nos acompaña y el tema de hoy es un tema que me llamó mucho la atención y que pues ha generado mucho ruido por ocurrir en el centro de los medios hegemónicos a nivel global, los medios corporativos a nivel global. Pasó en Estados Unidos. Cuéntenos. Mira, básicamente estamos atestiguando algo que podría cambiar, pues, un giro en la política de Estados Unidos en los próximos años. Y esto es la violación a la primera enmienda constitucional por parte del gobierno de Estados Unidos, que prácticamente es una ley adaptada justamente para que la gente de a pie pueda siempre manifestarse, tener libertad de expresión y justamente que se establezca el derecho de la gente a expresarse. Estados Unidos se supone que vive por y para ello. Y se supone también que buena parte de las guerras que impulsa contra otros países, a partir de estas hipótesis liberales que surgieron con Wilson allá por los años 20, la teoría de la paz democrática, es decir, que entre las democracias no se hace la guerra, pero las democracias le pueden hacer la guerra a otros países no democráticos para exportar los principios de las libertades. Una de las libertades fundamentales de la democracia, pues es la libertad de expresión. Sin embargo, vemos, entre muchísimas incoherencias, el gran apoyo que Estados Unidos, desde el gobierno de Biden, le sigue otorgando a Israel, que no importa el sadismo con el que las tropas israelíes maltratan a la población civil de la Franja de Gaza, ya más de 34,000 asesinados, más de 16,000 niños, más de 8,000 mujeres, más de 8,000 personas que no tienen nada que ver con el Hamas y que siguen diciendo que no es suficiente y que se han documentado incluso el descubrimiento de fosas debajo de hospitales atacados, y que Estados Unidos, además de no sancionar a Israel, de no llamarle la atención, solo lo hace invitaciones, lo conmina, etcétera, etcétera. Le acaba de aprobar un paquete multimillonario de 26,400 millones de dólares. Y Braulio, pues sabemos nosotros que en el país vecino del norte hay algo que sigue sin checar, que es el Estado benefactor no se hace cargo de la educación de la gente. Aunque sea universidades públicas, digamos, el cheque que los estudiantes deben pagar es muy alto. Es decir, la gente de a pie en Estados Unidos tiene que pagar muchísimo dinero para poder estudiar el nivel universitario o ya no se diga un posgrado. Y las universidades privadas son todavía mucho más caras. En ese sentido, la protesta, pues en buena medida está en que cómo es posible que Estados Unidos gaste tanto dinero en guerras, en prolongar las guerras, para que el único que se beneficie sea el complejo militar industrial, pero no invierta en necesidades sociales. Y entonces, además, la gente pensante, la élite, aquellos que están obligados a levantar la voz, aquellos que más allá del eslogan de estudiamos para transformar y para hacer la diferencia en el mundo, los estudiantes, los profesores universitarios, los recintos universitarios, finalmente salieron a decirle al presidente Biden, pues no en mi nombre, no estamos de acuerdo, se tiene que acabar el genocidio o por lo menos acabar con el apoyo que Estados Unidos le está dando al Estado genocida de Israel. Y ha sido brutal la manera en la que Estados Unidos ha respondido, porque a las manifestaciones pacíficas, llenas de arte, de expresiones artísticas, con mucha simbología por la paz, una especie, Braulio, yo no me tocó vivirlo, pero lo he visto a través de fuentes hemerográficas, de fuentes históricas, las manifestaciones y las marchas y las protestas que había por el pacifismo en el contexto de la guerra de Vietnam, sobre todo en su última etapa. Entonces, en los recintos universitarios se cantaban loas, rezos comunitarios, protestas, rallies, demonstrations, ¿no? Todo para que el gobierno de Estados Unidos sintiera una presión muy fuerte y redujera el presupuesto y las partidas para la guerra. Pero ahora Estados Unidos no está peleando esa batalla, está habilitando a otro que haga el trabajo sucio, justamente cometiendo un genocidio en plena luz pública, con el descaro además de televisarlo. Y entonces respondieron con más brutalidad policial,
tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y entonces universidades como la Universidad Internacional de la Florida, la Universidad Emory, que por cierto, esta se ubica en Atlanta, Georgia, se vivió un video que se volvió viral, un video de una profesora a la que literalmente azotaron un gorila, un policía, a pesar de que ella le dice, yo soy profesora, la tira al pasto, le tuerce la mano y llega otro policía que muchos creíamos que iba a ayudar a la mujer y termina por aplicarle la Nelson, la someten y prácticamente le dicen que está arrestada por rijosa. En la Universidad de Columbia University, la Universidad de Nueva York, la famosísima NYU, la Universidad Politécnica de California, la Universidad de Brown, la Universidad de Austin, de Texas, la Universidad de George Washington en la capital, Harvard, Universidad de Indiana, la Universidad del Noroeste, también la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Princeton, la Universidad de Rice, la Universidad de el MIT de Massachusetts, Michigan, también la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Tufts, la Universidad de Arizona, Berkeley, Maryland, Miami, Minnesota, tuvieron Albuquerque, Nuevo México, también la Universidad de California y del sur de California, tuvieron sendas manifestaciones porque a cada represión por parte del gobierno de Estados Unidos en los diferentes niveles, en el nivel federal, porque fueron hasta Mike Johnson, el Speaker of the House, fue a decirles que no fueran tontos, que no era ningún orgullo que él jamás les felicitara, porque la narrativa que están cambiando es que si tú cuestionas lo que Israel hace en Palestina, entonces eres pro Hamás o eres antisemita. Es la manera más rápida de descalificarte. Y Benjamín Netanyahu a la par salió a condenar las protestas en los campuses universitarios y además invita a las autoridades estadounidenses a que vayan y sometan a los rijosos que dice que están prácticamente abogando por la destrucción del Estado de Israel, cuando una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O este señor es muy malvado o muy tonto para la metodología, que me parece que es más bien malvado, porque está dando a entender que si tú cuestionas los abusos, los excesos y la violación y el quebrantamiento del marco jurídico internacional que hace Israel, entonces automáticamente estás pidiendo su destrucción. Y esto podría ser gravísimo porque entonces es reconocer que Israel vive del quebrantamiento permanente del marco jurídico, Braulio. Esto que nos plantea ahorita, doctor, es evidentemente un falso dilema. Es decir, se puede condenar, y de hecho me parece que es la postura más humanitaria posible, condenar el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en contra del pueblo palestino y no querer que se desaparezca a los judíos. Es decir, se puede condenar el genocidio sin que sea una postura antisemita. Lo repito, la postura más humanitaria me parece que hay. Pero me llama la atención que en la lista de universidades que nos comenta, pues realmente fueron manifestaciones a lo largo y ancho de todo Estados Unidos y en el que se autodenomina el país de la libertad, la respuesta incluso a concentraciones pacíficas, porque literalmente si vemos las imágenes hay estudiantes sentados con palestinas en la cabeza y demás, a lo mejor hablando, a lo mejor con carteles, pero no están haciendo ningún tipo de alboroto y la respuesta fue violencia de parte del Estado. Eso me lleva a una pregunta, doctor, y es: ¿cuál es el interés de Estados Unidos de seguir apoyando a Israel en este genocidio? Mira, pues es muy fuerte el dominio que tiene, por ejemplo, lobbies pro Israel como el AJC, el American Jewish Committee y también el AIPAC. El AIPAC es principalmente un lobby portentoso entre muchas organizaciones sionistas que hay en Estados Unidos que cabildea tanto a demócratas como a republicanos, a demócratas líderes como a demócratas que siguen, que son, digamos, funcionarios de segundo o tercer nivel, que también hacen cabildeo en el Departamento de Estado y hacen cabildeo en la Casa Blanca. Entonces, ya lo decían Meir Shamer y Stephen Walt, profesores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Harvard, ya desde el año 2006 lo vienen diciendo, el dominio que tenían los lobbies sionistas de la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente, que es completamente pro-israelí. Se financian sus campañas a través de los Political Action Committees, los comités de acción política, que a diferencia de otros, estas figuras son figuras creadas en el sistema electoral estadounidense, habilitadas, facultadas para recibir dinero en cantidades impresionantes, monumentales, y entonces estos financian reelecciones, aspiraciones políticas o también campañas a favor o en contra, dependiendo de la postura que vayas tomando, a favor o en contra de Israel, de tal suerte que han hecho, mi querido Braulio,
en la narrativa pública una especie de sensación en la que político que ya no se quiera reelegir puede criticar a Israel y ya no se reelige. Entonces en Estados Unidos están en un punto en donde cualquiera que cuestione a Israel, tan siquiera un ápice, lo pueden acusar de incluso de traición hacia Estados Unidos. Decía, por ejemplo, hoy Mike Pompeo, Ujú. el ex secretario de Estado de los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, ¿por qué estos manifestantes de las universidades no se manifiestan contra China, contra Irán o contra Rusia y solo lo hacen contra nuestro aliado al que juramos proteger? Bueno, eso te habla del nivel también de penetración ideológica que existe en los políticos de todos los niveles y de todos los partidos y que parece que es muy difícil que se quiten esa jetatura, Braulio. Muy complicado y también me parece que abre la puerta a debatir. Digo, en nuestro país estamos en el contexto de que terminando el proceso electoral se va a dar una discusión sobre pues el sistema electoral de nuestro país y uno de los temas es el financiamiento a partidos políticos. Hay quienes impulsan la narrativa de que el financiamiento tendría que venir de privados. Este ejemplo que nos acaba de dar me parece que ejemplifica perfectamente cómo que si se abre a las inversiones de privados, finalmente los representantes o los políticos cuando llegan a los cargos de elección o los cargos de toma de decisión responden no a los intereses generalmente del pueblo, sino a los intereses de quienes les apoyaron económicamente para que llegaran. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos ver su contenido? Gracias, querido Braulio. Estamos en el canal de Relaciones Internacionales, tu profe de RI. RI son las siglas de Relaciones Internacionales. Y ahí los esperamos de lunes a viernes para analizar el mundo desde diferentes enfoques, Braulio. Muchas gracias. Doctor, nos vemos la próxima semana. Le mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Y nosotros